Y luego la palabra Dei, que es la palabra latina para decir Dios, la D es 500, la E, nada, y la otra vez, en este caso la I, que sería equivalente a 1. Eso sería 501. Sumado los tres daría 666. Por esa razón, entonces, algunos dijeron, el anticristo es el sistema papal, reemplazando. Bueno, eso es un tanto especulativo. Pero no solo esa teoría, hermanos. Hay otra teoría. Vamos a mirar cuál es. La otra teoría es vincularlo con el emperador romano que existió llamado César Nerón. Esta teoría es muy similar a la anterior, con una diferencia. Lo que hicieron fue reemplazar las letras hebreas por su valor numérico. Si usted conoce un poco del idioma hebreo, sabe que en el idioma hebreo no hay números. Únicamente cada letra representa un valor. Entonces la primera letra, que es la Aleph, es 1, la Beit, que es la segunda, 2, la Gimel 3, la Dalet 4 y así. Entonces cogieron el nombre con las letras judías y lo reemplazaron tal y como aparece en el cuadro. Entonces la letra Kof, que es la para decir Kaiser, Nerón Kaiser. Entonces la letra Kof es el número 100 en el idioma hebreo, esa representa 100. Luego la Same, que es una S, en el español de nosotros, equivale a 60. Luego la Reish, que es una R, equivaldría a 200. Esas tres palabritas sería lo que tenemos de Cácer. Cácer sería en este caso César, ¿no? Luego tomaron la Nun. La Nun es la equivalente a la N de nosotros, por eso se llama Nun. Esa equivale a 50. Luego otra vez la Reish, que ya la vimos, que es la R, sería 200. La Baut, esa sería un 6. Y la Nun otra vez sería 50. Sumado todo esto daría 666. Entonces en la historia también hubieron algunos que dijeron, no, el anticristo fue el emperador romano llamado Nerón César o César Nerón. César es un título, hermanos, al igual que Faraón. Porque algunos dicen, ¿cuál era el nombre? César. No, los Césares era un título de los que gobernaban el imperio romano. Opositor, bajo el gobierno de este emperador Nerón, fueron decapitados, en este caso el apóstol Pablo. Fue ejecutado el apóstol Pedro. Y el deporte favorito de él era tomar cristianos y ponerlos en su jardín como antorchas, luego de haberlos matado, para alumbrar el jardín suyo. Imagínense eso. Fue uno de los grandes perseguidores del cristianismo, opuesto a Jesucristo. Entonces algunos dijeron, debe ser el anticristo. ¿Por qué? Porque es que numéricamente el término Nerón César o César Nerón equivale a 666. Y otra vez que hicieron, se fueron al libro del Apocalipsis. Y allí en Apocalipsis menciona que lo cuente, lo sume, y allí tiene, porque es número de hombre. Al lado, si usted mira, aparece casi igual, pero da 616, porque le falta una nun. Si se dejara el término Nero César, le faltaría la nun y quedaría en 616. Entonces, si le coloca la nun, que equivale a 50, ahí está otra vez 666. Entonces dijeron, el anticristo era Nerón. ¿Y cómo? La misma teoría que vimos hace un momento. Sumando, reemplazando las letras por su valor numérico, llegaron a esa conclusión. Bueno, hay otra teoría, hermanos. Otra teoría que menciona, vamos a mirar allí, ahí en pantalla. Esta teoría enseña que el anticristo era el ya fallecido Papa Juan Pablo II. ¿De dónde lo tomaron? ¿Están viendo ustedes cómo se escribe el nombre Juan Pablo II en latín? Ahí está, entonces lo mismo, otra vez comenzaron a reemplazar las letras, la I1, luego, ahí sería 1, luego más adelante en el nombre Pablos, la B5, la L50, la B otra vez 5, la S no existe como número en el sistema romano, luego en la tercera columna, la C es 100, la B es 5, la D es 500. Sumado todo, da otra vez 666. Entonces algunos otra vez dijeron, no, resulta que el anticristo era el Papa Juan Pablo II, ya fallecido. Es más, hay una teoría que dice que en el tiempo futuro resucitará y ese será el anticristo. Bueno, eso es una teoría especulativa, no hay tal cosa como eso. Entonces fijémonos cómo a través del tiempo muchos han dado sus teorías. Unos que Nerón, otros que el sistema del Papa, otros dicen que, era Juan Pablo II. Pero hay una teoría un tanto más llamativa, vamos a mirarla cuál es, donde lo asocian con los musulmanes. Vamos a mirar por qué. Lo mismo, vinculan el término musulmán, la palabra musulmán significa sumiso. El término Corán significa recitación. El texto griego bizantino de Apocalipsis capítulo 13, versículo
18, donde aparece unas letricas ahí. ¿Cuál es la diferencia, hermanos? Y aquí voy a explicar un poquito. Dentro del cuerpo de manuscritos del Nuevo Testamento está el texto bizantino, que es este que están viendo ahí, y el Textus Receptus, que han escuchado muchísimo. ¿Cuál es la diferencia? El texto bizantino era uno copiado a mano. Se utilizó exactamente desde el siglo IV hasta el siglo XVI. El Textus Receptus, que es el que utilizan también algunos cuerpos de manuscritos, ese Textus Receptus fue el que se comenzó a utilizar, pero ya no era escrito a mano, sino era por imprenta. Esa es la diferencia. Entonces, en el texto bizantino de Apocalipsis capítulo 13, versículo 18, aparece ahí como está encerrado en el cuadrito, esas letras. Esa es la cifra 666. Entonces, ¿qué hicieron algunos? Bueno, lo compararon. Esas letras que ven ustedes ahí árabes significa en nombre de Alá. Todo yihadista, cuando hace un atentado, cita esas palabras, mencionando que Alá es el más grande. En las banderas de ISIS, el Estado Islámico, es común encontrar esas letras. Si ustedes las miran, está muy similar al texto bizantino de Apocalipsis capítulo 13, versículo 18. Entonces algunos dijeron, oh sorpresa, entonces el anticristo viene del sistema de los musulmanes. Entonces los musulmanes son el sistema que dará origen al anticristo futuro. Todo ese sistema, bueno, comparando las letras del texto bizantino con las letras que ven ustedes ahí en árabe, las cuales traducen en el nombre de Alá. Esta teoría no solo se queda ahí, no simplemente de números, sino va más allá. Vamos a mirar qué más pasa. La corriente musulmán acerca del anticristo. Bueno, es algo interesante. Tengo un cuadro que he colocado ahí en la imagen para comprender. Al lado derecho tenemos lo que son los hadiths. Ya voy a explicar qué son los hadiths. Y al otro lado tenemos lo que es la Biblia. ¿Qué es los hadiths? Bueno, los hadiths son los dichos o los relatos de las acciones de Mahoma. Bueno, claro que decirle a un musulmán Mahoma es ofenderlo, toca decir Mohamed, porque Mahoma es el sentido peyorativo para ellos. Entonces, según ellos, el hadith son los dichos, son las acciones de Mahoma. Y en esos hadiths se habla de un personaje llamado el imán, no es el imán que pegamos ahí en los metales, así es, imán, o también llamado el Mahdi. El Mahdi para los musulmanes es el equivalente al Mesías. Pero si miramos los dos cuadros, el imán o el Mahdi es la antítesis del Mesías judío. ¿Por qué? Miremos los cuadros. En la primera parte, según la Biblia, y eso es correcto porque la Biblia es la palabra de Dios, el anticristo persigue a los judíos y a los cristianos. Eso dice la Biblia y esa es la profecía bíblica. Pero ¿qué dice el hadith? El imán, o sea, en este caso, acuérdense, cuando dice imán, el Mesías islámico, hace que los judíos y cristianos se sometan al Islam o serán muertos. ¿Sí? Que es lo contrario. Mire, el diablo es bien astuto, conoce la profecía bíblica más que cualquier cristiano y ha metido en la corriente musulmana toda la escatología, pero al revés. Porque usted lee el Corán y es al contrario. El Mesías bíblico judío es el malo y el bueno es el Mesías islámico. En la Biblia es al contrario, ¿no? El anticristo es el falso y el Mesías, Cristo Jesús, ya vino, el verdadero. Luego, otra segunda característica. Sigue diciendo, el segundo reglón. El anticristo, dice la Biblia, y eso es lo que vamos a estar estudiando, gobernará por 7 años. Ese periodo se llama el periodo de la tribulación, gran tribulación. Se le llama desde el libro de Amós, capítulo 5, el día del Señor, el Yom Yahvé, que es escatológico, no se refiere al domingo. Nunca se le llama al domingo el día del Señor. Se le llama el primer día de la semana. Se reunían los discípulos. El día del Señor siempre es escatológico. Se menciona en Amós, capítulo 5, versículos 18 y 19. Ay de los que desean el día del Señor. ¿Para qué lo desean?
Será un día terrible, de oscuridad y no de luz. Luego, ese día del Señor se refiere a un periodo que abarca 7 años. Luego de que la iglesia sea sacada de este planeta, en el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Pero según la teoría de mis amigos musulmanes, dicen ellos que el imán o el Mahdi va a reinar por 7 años. Mira quién será el que va a reinar. Fíjense en cómo en el Islam se presenta al contrario de las profecías. La Biblia dice que el que reinará 7 años será el anticristo. Los hadís de los musulmanes dice que es al contrario, que el que va a reinar es el Mesías de ellos, por 7 años. En el tercer cuadro, dice la Biblia, y esto hace parte de la profecía de Daniel capítulo 9, que el anticristo hará la paz con Israel. Nunca ha habido paz en Israel. Y eso significa el término Jerusalén, que es la palabra para Jerusalén. Significa lugar de paz. Y nunca ha habido paz. Este personaje, el anticristo, firmará un acuerdo falso de paz por 7 años entre los judíos y los amigos árabes o palestinos también. Ahí están los jordanos, están, bueno, todos esos que están allí disputándose la tierra de Israel. Y si ustedes notan, ya también están hablando de eso, a cabeza de el yerno de Donald Trump, Kirchner. Este hombre ya ha mencionado abiertamente que van a dar a conocer el plan que tienen de paz y seguridad para Israel. Ya lo están hablando. Entonces, sobre todo, dice ahí, según los musulmanes, según ellos, que su Mesías falso reinará por 7 años. ¿Quién es el que reinará? Fíjese que es al contrario. Luego sigue diciendo, el siguiente cuadro. La Biblia enseña que el anticristo romperá el tratado que firmará de paz a los 3 años y medio. Ese se conoce como el tiempo de la tribulación y cuando lo rompe, la gran tribulación. Rompe el acuerdo de paz y comienza a invadir y tratar de una persecución terrible contra Israel. ¿Qué dice el Hadís referente a su Mesías falso? Que el imán, lo mismo, rompe el tratado e invade Jerusalén y lo devuelve a los musulmanes. Por eso, según el Corán, el Mahdi o el imán es la antítesis del Mesías judío. Todo al contrario, al revés. Y eso lo enseñan. Y eso es doctrina fundamental de la corriente islámica. Sea de los chiitas, de los sunitas, de cual sea. Pero eso es doctrina fundamental de ellos. Sigue mencionando. La Biblia dice, siguiente cuadro, que el anticristo será el que va a reconstruir el templo. El tercer Mikdash, se llama así, templo. Lo va a construir. Eso dice la Biblia. Es el anticristo. No hay templo porque fue destruido desde el año 70. No hay templo. ¿Y qué dice entonces allí en cuanto a los hadís? Bueno, exactamente de que el imán instala su reino en el monte del templo. Todo lo contrario. Esto para que comprendamos, hermanos, cómo, según los musulmanes, nuestro Mesías, que es el Salvador Jesucristo, es el falso. Y el Mahdi de ellos es el verdadero, pero es al contrario. ¿Cómo le ha dado la vuelta Satanás a las profecías bíblicas? Por eso es muy importante que los cristianos, si usted como salvo conozca la profecía bíblica, porque si no puede ser engañado. ¿Es necesario conocer la profecía bíblica? Claro que sí. Y muy poco se habla hoy de la profecía bíblica. Algunos creen que el arrebatamiento es equivalente a la segunda venida de Cristo. Están con ese cuento raro. Otros enseñan que no, que la iglesia pasa por la tribulación. Mateo 24, Mateo 23, todo eso, hermanos, es ignorancia de las profecías de la palabra de Dios en cuanto a los eventos futuros. Bien, entonces esta teoría enseña referente a el Mahdi. Sepan que el Mahdi es el Mesías musulmán. Vamos a mirar, entonces, algo más. En cuanto a esto, hermanos, también tenemos que mencionar que la Biblia presenta toda la panorámica de la historia del mundo. Toda la profecía de cómo se va a llevar a cabo, cómo se realizará hasta el fin del tiempo, lo tenemos en la profecía bíblica. Y esto lo tenemos en Daniel capítulo 2. Vamos allí. Vamos a leer desde el versículo 31 hasta el versículo 35. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano. Hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Versículo 35. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano.
y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Esta profecía que tenemos acá está expresada mediante un sueño que tiene el rey Nabucodonosor. Sueño que no hay ni mago ni astrólogo que le pueda decir cuál es el sueño y que lo interprete, porque ese no era solo interpretarlo, sino cuál era el sueño porque se le olvidó. Entonces la orden era, bueno, deben decirme qué soñé e interpretarlo. No hubo ninguno de los astrólogos, magos, hechiceros de Babilonia que puedan hacerlo. Daniel sí, acuérdense que Daniel fue llevado cautivo. Interpreta este sueño. Y en la imagen que estamos viendo ahí, está apareciendo en pantalla, está toda la historia del mundo. Comienza mencionando ahí claramente acerca de la cabeza de oro. Era una estatua así. Una cabeza de oro, luego la parte de los brazos y el pecho de plata, luego la parte de los muslos de bronce, las piernas de hierro y más abajo, no está ahí en la imagen, pero esto tiene que ver con el futuro, era hierro mezclado con barro, ¿cierto? En este caso, cocido. Hay algo aquí bien interesante. Esta estatua nos presenta cómo toda la historia del mundo va en decadencia. ¿Notaron que comienza con oro y termina con hierro mezclado con barro? La historia del mundo va en decadencia, de lo más sublime a lo peor. Comienza con el imperio babilónico, ese es el que representa la cabeza de oro. Luego, después del imperio babilónico, que fue del 605 como aparece en la imagen, al 539, luego el imperio medo y persa, se unieron ellos dos. Por eso los dos brazos, etcétera, etcétera. Ese fue del 539 al 331. Ahí entonces toda la decadencia, fíjese cómo va. Comienza oro, luego plata, luego bronce y termina en hierro mezclado. Porque es una mezcla difícil, no es una mezcla estable. Imagínense mezclar hierro con barro cocido, es inestable. Esto para que comprendamos que la historia del mundo va de mal en peor. Si usted cree y es de la actitud positiva que esto se va a arreglar, está equivocado. Porque la Biblia enseña de que esto va de mal en peor. Comenzó de lo sublime a lo peor. A tal punto que todo lo que vemos hoy en día, y ustedes ponen las noticias y se habla de una sola palabra, crisis mundial. ¿Hay crisis o no? Y si no, miremos Venezuela nomás para no ir tan lejos. La palabra crisis en el griego significa juicio. Cuando habla de juicio en la Biblia, la palabra griega crisis, exactamente, con la de kilo. ¿Por qué el mundo está en crisis? Porque está bajo el juicio de Dios. Hay paganismo, hay homosexualismo, hay lesbianismo, hay brujería, espiritismo, hay falsas religiones. Entonces, este mundo está bajo crisis, equivalente a juicio de Dios. Y esto no se va a arreglar, hermanito. Este mundo llegará a una crisis terrible. Y cuando llegue a una crisis terrible, oh sorpresa, el personaje llamado el anticristo viene como aparente solución. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema de la gente hoy en día? El problema de la crisis de la salud, yo se lo soluciono. ¿Hay problema entre la guerra entre Israel y sus enemigos? Yo les firmo un acuerdo de paz. ¿Hay problema de crisis monetaria? Yo tengo la solución. Y subirá al poder y será ovacionado por la gente. El anticristo surgirá. Todo este sistema del mundo como está en crisis porque apunta a la venida de aquel personaje con aparentes soluciones. Todo eso menciona la Biblia con lujo de detalles. Pero no solo tenemos ahí la imagen que vio Nabucodonosor en su sueño, que interpretó Daniel, sino también en Daniel capítulo 7, busque allí, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Es lo que dice la Biblia ahí. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que de los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una a la otra, subían del mar. La primera era como león, y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo, y se puso en hiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y aquí que otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que de otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas.
Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio, versículo 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella. Y tenía 10 cuernos, versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Este relato que hemos leído es exactamente el mismo del capítulo 2, con una diferencia. Cuando Daniel ve esto, de los mismos imperios, porque es el mismo imperio, el babilonio, el griego, el medio persa y el romano, los mismos imperios, pero Daniel los ve y se le muestran a él en esa visión en la noche como bestias terribles. ¿Por qué? En el capítulo 2 de Daniel se menciona cómo ve el hombre los imperios. Allí en el capítulo 2, ¿quién tuvo el sueño? Nabucodonosor.